Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Fernando Marengo para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Y bueno, como decíamos en el primer bloque, el riesgo país continuó estos primeros días del año bajando y perforó los 600 puntos, alcanzando su nivel más bajo desde el 2018. Entre las novedades que vienen contribuyendo, Fernando, en este sentido, se encontró el anuncio, ¿no?, de un acuerdo con bancos internacionales para fortalecer las reservas del Banco Central, ¿no? A ver, sí, claramente el riesgo país lo que marca la sobretasa que paga Argentina sobre la deuda del gobierno americano, denominada libre de riesgo, y la baja del riesgo país lo que va mostrando es que va mejorando la percepción del riesgo de Argentina, donde básicamente esa percepción del riesgo creo que es la capacidad de repago de la deuda que tiene Argentina, y claramente está relacionada con la situación, creo, de superávit fiscal, de reducción de la brecha cambiaria, baja la tasa de inflación y toda esta colocación de deuda que permite asegurar el repago, claramente baja la percepción de riesgo y baja el riesgo país. La sensación, ¿no?, que uno tiene es que uno dice, bueno, si no aparecen nuevas medidas, ¿no?, del gobierno, en algún momento el riesgo país debería, ¿no?, encontrar un límite y sostenerse ya en un nivel y decir, bueno, hasta que no haya nuevas noticias, nuevas medidas estructurales o se avance, ¿no?, en una agenda más profunda, no va a continuar cayendo. ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido? A ver, de nuevo, si uno piensa en capacidad de repago, creo que la variable quizás más importante es el superávit fiscal, porque me está hablando de que el gobierno no necesita financiamiento neto, sino necesita rolear, e incluso si tiene superávit podría tener financiamiento neto negativo y no tener un problema de financiamiento. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la gran diferencia de Argentina respecto a esa historia es esa situación de superávit fiscal. Claramente hay gente que plantea la necesidad de levantar el cepo, de reformas estructurales para ver que se siga comprimiendo el spread, pero no para de caer. La verdad que algo que venimos planteando desde hace más de un año, nosotros esta expectativa de la baja del riesgo país que se viene consolidando. Y la verdad que creo que mientras el gobierno siga con esta situación de equilibrio fiscal y empiece a tener acceso a mercados de capitales, como sería esperable a lo largo de este año, podemos ver que siga cayendo el riesgo país. ¿Habrá algún interrogante relacionado con la sostenibilidad del superávit fiscal en un año electoral? A ver, creo que el gobierno el año pasado dio muestras claras que si tiene un compromiso con el equilibrio fiscal. Sí. De hecho, se intentaron pasar leyes en el Congreso y el gobierno que hizo la terminó vetando porque entiende claramente que el ancla del programa es ese equilibrio fiscal, con lo cual no creo que vaya a haber ninguna duda al respecto. La gran pregunta es qué sucedería, ¿no?, si el gobierno en algún momento empieza a tener, ¿no?, una caída significativa en las encuestas, ¿no? Sí. Ante la cercanía, por ejemplo, de la contienda electoral, ¿no? Definitivamente habría que ver cuál es el impacto político, pero si uno ve cómo viene la evolución del programa económico, de acuerdo a lo esperado, reducción en la tasa de inflación y recuperación de actividad económica, también habría que pensar cuál sería el escenario en el cual el gobierno podría bajar su popularidad en las encuestas. Tal cual. Otro día, un tema que cobró nuevamente, se habla en forma bastante permanente, pero volvió a cobrar cierto protagonismo en los últimos días, es el del atraso cambiario, ¿no?, con la afirmación de Domingo Cavallo de que el dólar debería estar alrededor de un 20% por encima de su valor actual. ¿Cuál es tu postura, ¿no?, en relación a este tema? A ver, primero, cuando se habla de atraso cambiario, lo que se está hablando es que Argentina está cara. Y en realidad Argentina no está cara. Está cara en los bienes importados. En los bienes que exporta Argentina es similar o un poco más barato que el resto del mundo. En los servicios públicos es más barato. Y en lo que se llama no transable, un peluquero, una empleada, un alquiler, es muchísimo más barato. Sí. Entonces creo que Argentina no es que esté caro en dólares, sino que el problema argentino es que el ingreso es bajo. No podemos pagar ni siquiera esos precios. Claramente, pensar que si hay un atraso cambiario se va a resolver devaluando es no entender la historia argentina, donde hay una historia de devaluación, inflación, y siempre estamos caros, entonces hay que volver a devaluar.
Y el tercer punto, creo que un programa antiinflacionario en Argentina, indefectiblemente, Sí, como es usamos el necesario. dólar como unidad de cuenta, tiene que tener el tipo de cambio estabilizado. Históricamente ha sucedido así, ¿no? Los únicos planes que han tenido éxito para bajar la inflación han tenido un uso del tipo de cambio, ¿no?, como ancla inflacionaria. Ahora, eso genera un desafío, que el desafío es, ok, cuando se baja la tasa de inflación, cuando uno ve los estados de resultado de las compañías, el resultado financiero pierde relevancia, se vuelve mucho más importante el resultado operativo y todo el impacto que tiene la inflación sobre los estados de resultado del sector privado empieza a desaparecer. Entonces empieza a quedar al descubierto qué sectores son rentables y productivos y qué sectores no son rentables y productivos. Entonces creo que el desafío es de vivir sin inflación, es bueno, ¿cómo hacemos para que los sectores rentables se potencien y los que no son rentables puedan ser absorbidos por los otros? La recomendación de Cavallo es eliminar el cepo cambiario en los próximos 3 meses. ¿Coincidís en que es un tema que hay que resolver en forma tan rápida o abonás más la postura, ¿no?, que parece tener el gobierno de esperar hasta después de las elecciones? A ver, creo que definitivamente uno tiene que tener un mercado único y libre de cambio, primer punto. Ahora, dicho esto, si uno piensa qué restricciones están siendo binding, digamos, tienen efecto, consecuencia del cepo en la economía, yo creo que hoy hay muy pocas o ninguna operación que están siendo limitadas por el cepo. De hecho, cuando uno se fija 12, 14, 16 meses atrás, con un cepo similar, la brecha cambiaria era 180%, el Banco Central perdía reservas y ahora el escenario es completamente lo opuesto. Creo que lo que está ocurriendo es que una economía con un bajo nivel de monetización y recuperación de actividad económica, hay demanda de pesos y esa demanda de pesos con un banco central que no tiene emisión primaria, la única forma de lograrlo es vendiéndole dólares al Banco Central. Entonces creo que el cepo no está teniendo, digamos, impacto real en la situación económica actual. Algunos justamente especulan, ¿no?, respecto a este punto, que es muy difícil que la economía entre, ¿no?, en un proceso de crecimiento sostenido en la medida en la que permanezca, ¿no?, el cepo, y que el cepo desalienta, ¿no?, las inversiones que podría haber en los próximos meses, ¿no? A ver, sí, claramente es un planteo que se hace. Creo que el programa de gobierno tiene primero una etapa de estabilización de la macroeconomía y después tiene el desafío que no logra Argentina hace 150 años de entrar en un proceso de crecimiento sostenido. Creo que hasta ahora se viene implementando el programa de estabilización, creo que el programa es el correcto y se lo viene implementando bien. El desafío es cómo se pasa del programa de estabilización al programa de crecimiento sostenido. Claramente, ahí no se puede tener cepo cambiario, pero hay un montón de otras cosas que hay que solucionar. Temas institucionales, seguridad jurídica, el marco en el cual se realiza la inversión, temas de educación, capacitación de la mano de obra. Hay un montón de otras cosas que son las que permitirían eventualmente un proceso de crecimiento sostenido. Clarísimo, Fernando, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor, un placer. Cerramos